Tema 1. Las competencias en la docencia superior. ¿A qué llamamos competencia? Cuando pensamos en el concepto competencia, es posible que nos venga a la mente alguna de las siguientes acepciones. Primero, competir para ganar en un concurso. Segundo, realizar algo que es de nuestra incumbencia, es decir, lo que nos compete. Tercero, estar apto para alguna actividad, ser competente. Por ello consideramos que el término es polisémico. Sin embargo, no cabe duda de que la acepción a la que nos estamos refiriendo es a la tercera. Existen, además, múltiples definiciones de este constructo, pero, de forma general, parece haber un consenso en cuanto a algunos de los aspectos que lo componen. Podemos entender por competencia el desempeño o la actuación integral del sujeto, lo que implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores dentro de un contexto ético. Como podemos apreciar, no todo desempeño es una competencia, pero una competencia no puede prescindir de un desempeño, ya que se hace evidente por medio de este último. Como podemos advertir en la figura, la competencia emerge de la intersección entre los conocimientos factuales y declarativos, saber conocer, habilidades y destrezas, saber hacer, y actitudes y valores. ¿Cómo se reconoce una competencia? Existen varias formas de determinar si una declaración escrita constituye una competencia. Sin embargo, en esencia, se considera que deben darse algunos de los siguientes indicadores para determinar que nos encontramos frente a una competencia. Primero, un verbo referente al desempeño, es decir, una actuación evidente, conjugado por lo general en presente de indicativo. Por ejemplo, evalúa, elabora, diseña, presenta. Segundo, un objeto sobre el que recae la actuación. Tercero, una finalidad. Y por último, una condición de idoneidad. Ejemplo, produce una secuencia radiofónica para presentarla a un jurado cumpliendo con los indicadores establecidos en el protocolo de realización. ¿Cómo se reconoce una competencia? ¿Sí? En primer lugar, la condición de idoneidad. Esta es un parámetro de la calidad del desempeño que se expresa de manera general y responde a la pregunta: ¿en qué situación la persona aplica el conocimiento? Segundo, el verbo. Conjugado en presente de indicativo, solo se debe incluir un verbo, se recomienda, y este evidencia el producto o resultado de una actuación dirigido al desempeño. Tercero, la finalidad. Indica para qué se actúa. Puede haber más de una finalidad en una competencia. Y por último, el objeto, comprensible para la audiencia o cualquier lector, y en el que recae la actuación. ¿Qué no es una competencia? Ahora veamos un ejemplo de una declaración que no se puede considerar como competencia. Contribuir al desarrollo de habilidades para la resolución de problemas matemáticos utilizando modelos algebraicos. Parece una competencia, desde luego. Sin embargo, es un objetivo. Como se aprecia en el ejemplo, este se dirige a una de las dimensiones de las competencias. Por ahora, es importante que diferenciemos los objetivos de las competencias en función de sus características para poder desarrollarlas. Los objetivos se dirigen a una de las dimensiones, o saber conocer, o saber hacer, o saber ser. En tanto, las competencias evidencian claramente un desempeño como producto de una actuación. Los objetivos existen y se dan de dos tipos, tanto de aprendizaje como de enseñanza.
en tanto la competencia dirige el quehacer del docente. Por su parte, los objetivos plantean los propósitos generales del proceso pedagógico y didáctico, en tanto una competencia describe con verbos dirigidos al desempeño integral del sujeto. Los objetivos indican el aprendizaje que se espera desarrollar en el estudiante mediante la labor docente. En tanto, las competencias permiten determinar tareas docentes, las cuales generan actividad en los estudiantes. Los objetivos plantean un resultado concreto, visible, evaluable, único y uniforme para todos los estudiantes. En tanto, las competencias se dirigen al desempeño como actuación integral que se hace evidente mediante productos específicos. Y finalmente, los objetivos se plantean como una actividad final, en tanto las competencias implican un proceso. Una cuestión relevante es que al escuchar o leer el verbo seleccionado, se debe evocar una imagen clara de la evidencia que se generará como producto de tal actuación. Sin embargo, será fácil imaginarse una evidencia de acciones como identificar, reconocer, representar mentalmente, comparar, clasificar, inducir o deducir. Esto es solo para realizar un ejercicio de reflexión antes de comenzar a redactar nuestras competencias. ¿Cuáles son las dimensiones de una competencia? Es posible determinar tres dimensiones de las competencias, a las que nos hemos referido anteriormente. Saber conocer, es decir, conocimientos factuales y declarativos. Saber hacer, habilidades, destrezas y procedimientos. Y finalmente, saber ser, actitudes y valores. Es importante plantear que las competencias existen por la necesidad de resolver problemas y situaciones. Cuando realizamos un diseño curricular basado en competencias, los problemas de la profesión hacen necesarias las competencias. El presente cuadro nos muestra los planteamientos anteriormente expuestos. Como pueden observar, las competencias se desarrollan tanto a través del aprendizaje activo como de la reflexión. Ambos, a su vez, permiten resolver problemas en un contexto particular de la profesión, movilizando el saber conocer, el saber hacer y el saber ser de forma conjunta e integral. ¿Por qué trabajar con el paradigma de las competencias? Parece que la utilidad es uno de los motivos, muy bueno por cierto, por lo que vale la pena trabajar con este paradigma. Cumplir la razón para la cual hemos sido llamados a esta existencia requiere el desarrollo de competencias, aunque esto parezca una afirmación de carácter teológico. El reclamo de acercar la universidad a la vida parece no conmovernos, pero lograr que los estudiantes egresen como profesionales que puedan desempeñarse como espera la sociedad es una razón fundamental. Ser competente significa cumplir con las expectativas que se tienen de los desempeños esperados. Desde luego, buena parte de las actuaciones que tenemos como seres humanos se desenvuelven en el ámbito laboral. No obstante, el ser humano es mucho más que alguien que trabaja. Contribuir a la formación de los ámbitos físico, mental, social y espiritual es una aspiración válida. Es interesante señalar que actualmente se habla de las competencias como si fueran un fin en sí mismas. Sin embargo, esta es una visión muy limitada. No pretendemos formar personas que solo hagan cosas y de forma automática, sino que desempeñen de manera adecuada en un contexto ético. Pero, ¿para qué necesitamos esto? Las competencias se necesitan porque con ellas resolvemos los problemas o las situaciones que la sociedad nos demanda al vivir en el planeta que compartimos y al que debemos cuidar, por supuesto, para lograr el bien común. Como se puede apreciar en el presente cuadro, el paradigma de las competencias plantea, primero, una visión integral de la educación. Esta visión permite integrar la educación de la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Implica, a su vez, una educación personalizada para formar a la persona en su totalidad. El paradigma de las competencias, así,
permite llevar a cabo un profundo cambio educativo que responda, primero, a los actuales retos de la humanidad, es decir, la globalización, la sociedad de la información, el mercado laboral competitivo, avances acelerados de las TIC, demanda laboral y nuevos tipos de relaciones sociales y de sociedad. Este profundo cambio educativo, producto del paradigma de las competencias, implica pasar de la lógica del contenido a la lógica de la acción y, a su vez, establecer vínculos entre la universidad y la sociedad. ¿Las competencias realmente resuelven problemas de la profesión? Efectivamente, las competencias se justifican en la resolución de los grandes problemas de la profesión. Seguramente podríamos mencionar una infinita cantidad de problemas que cada una de las profesiones existentes pretende resolver, para lo cual es importante saber que la educación formal está estrechamente ligada, vinculada y relacionada con la sociedad. Esa relación genera el saber actuar de forma competente, a través de una enseñanza contextual y problemática que permita resolver problemas de la profesión. ¿Habrá que cambiar la lógica con la que hemos trabajado en la educación superior? Pareciera que la lógica con la que hemos trabajado desde hace algunos años está rebasada. Esta afirmación la escuchamos constantemente, pero ¿cuál es esa lógica? Recordemos a menudo cuando nos decían nuestros profesores de pedagogía: para poder trabajar con sus alumnos necesitan elaborar su transposición didáctica, es decir, que los maestros necesitan tomar un programa, revisarlo profundamente, determinar la bibliografía relacionada con los temas, organizar el contenido de una forma lógica, explicarlo de forma pormenorizada a los estudiantes para que ellos lo aprendan y puedan aplicarlo posteriormente. Es decir, la lógica ha sido la siguiente: primero aprendo el contenido y después lo aplico. ¿Os parece familiar? Incluso en algunos programas de carreras profesionales, primero aparecen materias teóricas y después las prácticas. ¿Cuál sería entonces una nueva lógica? Parecerá nueva, pero es lo que desde hace mucho tiempo se ha reclamado a las instituciones educativas: pasar a la lógica de la acción. Esto implica partir de un problema o una situación del contexto que genere la motivación necesaria para comprometernos en la tarea. Esto permitirá la activación de los conocimientos, tanto los que ya se poseen como los nuevos, las habilidades, destrezas y actitudes para intervenir en la solución, lo cual propiciará nuevas competencias o el perfeccionamiento de las actuales. En otras palabras, se va del contexto al contenido, lo que supone cambiar el sentido del proceso, ya que antes partíamos del contenido para después aplicar lo aprendido. La enseñanza problemática, así, plantea una situación o un problema de la profesión. A partir de esto se genera la motivación, es decir, el interés que los estudiantes van adquiriendo poco a poco. Esta motivación se genera a partir del planteamiento de las situaciones o problemas de cada profesión, por lo que se genera o se crea un conflicto cognitivo que les permite a los estudiantes desarrollar su pensamiento creativo y finalmente utilizar sus conocimientos previos